Muy bien, muchachos, vamos a retomar un poco lo que era el tema de programación orientada a objetos, pero utilizando C++. Básicamente la programación orientada a objetos tiene que ver con un lenguaje en donde se agrupan diferentes rutinas, funciones, ¿verdad? Que básicamente ellas van a cumplir una funcionalidad en sí dentro de nuestro programa. Cada una de ellas vamos a encontrar de que están operadas de manera en que la información que contienen pueden ser campos, pueden ser variables. La programación orientada a objetos se trabaja, como se dice, por objeto. Cada uno de los objetos es programable y cada uno de esos objetos tiene sus tipos, sus variables, sus campos, ¿verdad? Tiene una estructura la cual va a controlar absolutamente todo con lo que se trabaja. Entonces, ¿qué significa orientado a objetos? Y pues aquí vemos de que es parte de una abstracción. Abstracción, recuerden que es como fragmentar, como separar cada una de las sentencias, los datos, los métodos, las funciones, todo lo que se utiliza dentro del programa, ¿verdad? Para poder ser tratados. Entonces, a partir de ahí nace lo que es la programación orientada a objetos. Dices que es cuando se requiere ejecutar un método, una función sobre un objeto y utiliza un mensaje para enviar al objeto, de tal forma que ese objeto que se llama al método y se sepa qué objeto ha sido llamado. Eso es lo que dice como significado la orientada a objetos. De ahí nace lo que se llama encapsulamiento, encapsulación, que básicamente es que son métodos especiales que se utilizan con elementos selectivos. Para acceder a estos métodos nosotros ocupamos identificadores especiales que van a ir siendo creados por el objeto. Tenemos lo que es herencia, que la herencia, como así lo llama, es una reutilización de código, es por extensión de código. Lo que nos permite a nosotros es diseñar una nueva clase completamente ya existente, ¿verdad? Para acceder a todos los métodos. Por ejemplo, para cambiar la semántica de una clase. Veamos acá. Si hablamos de herencia, vamos a ver. Yo tengo una clase padre, ¿verdad? En donde voy a tener, por ejemplo, el cliente. Y ese cliente puede ser, qué sé yo, un VIP. O puede ser uno normal. Entonces, estos dos heredan de este. Porque ¿qué tienen todos los clientes? Un nombre, una dirección, un número de teléfono. VIP, ¿qué tiene de diferente a un cliente normal? Generalmente es que se le hacen ciertos tipos de descuentos según el tipo de cliente. Entonces, esa es la diferencia. Cuando hablamos en términos de herencia, lo que se hereda son las cosas generales, básicas que tendría cualquier objeto. Y de ahí, cada uno de los demás objetos va a tener sus características en específico como objeto como tal. El polimorfismo, hablamos de que son muchas formas, muchas clases, que en este caso tenemos una clase genérica y a partir de esa clase genérica tenemos otros objetos derivados, como por ejemplo cuando hablamos de figuras geométricas. Figuras geométricas es algo general, algo genérico. No sabemos cuál figura geométrica es, pero si hablamos de un triángulo, un cuadrado, un rombo, un trapezoide, un romboide, ¿por qué no? Esos son ejemplos de figuras geométricas. Entonces, en este caso habría polimorfismo y hay un cierto tipo de herencia. Luego, en programación en C++, muchachos, existe algo llamado constructores y destructores, que lo que hacen básicamente es, bueno, el constructor pues ejecuta automáticamente, puede definir objetos, se inicializan objetos, podemos utilizarlo para la funcionalidad con operaciones. Están los destructores, que son ya algo más automático, está completamente liberado. Es básicamente pues, destruir un objeto, lo que hace. Entonces viene y lo elimina en un espacio en la memoria, porque ustedes recuerden de que cada uno de los objetos que se crea dentro de la programación tiene un campo en la memoria, ¿verdad? Entonces, puede tener definidos o puede tener no definidos. Básicamente el constructor y el destructor. Podemos tener más de un constructor dentro de una clase, sí, sí se puede.
Pero en programación orientada a objetos con C++, encontramos lo que son clases, que ya ustedes ya más o menos saben cómo funciona. Una clase es donde encontramos todas las operaciones, se definen los atributos, ¿verdad? Y así sucesivamente, todo lo que se necesita para definir a ese objeto. También podemos encontrar algo llamado punteros o apuntadores, que es otra estructura completamente diferente, que es para acceso a los datos. Tenemos miembros públicos, privados, protegidos, públicos porque son accesibles en todas las clases, protegidos para la clase que se hereda nada más, privados solo para los métodos de la clase que pertenecen. El objeto puede ser público, privado, protegido, pero se va a usar explícitamente public, private o protected, que esas son las palabras que se utilizan. También hay uno que se llama estructurado o struct, que son básicamente públicos por defecto y son clases que van a ser privadas por defecto. Cuando definimos una clase, pues entonces nosotros tenemos que pues, manejar un método para poder manejar esa clase, ¿verdad? A partir de ahí debemos utilizar un prefijo en la clase seguido por un operador donde se utiliza dos puntos dos veces, como ustedes lo saben, se llama operador de ámbito. Y ese método inline, ¿verdad? Que es básicamente un método de línea, la cual nos define los métodos o los prototipos que se van a hacer de ese proyecto. Básicamente vamos a encontrar que en un compilador, pues es difícil que ocurra, pero en conclusión, nosotros podemos ver de que hay métodos pequeños, ¿verdad? Que lo que hacen es optimizar el proyecto. Siempre vamos a tener una entrada y una salida, un cout o un cin. Podríamos encontrar también lo que llamamos sobrecarga, que es cuando, por ejemplo, un método tiene varias definiciones y cada una de ellas hace una acción diferente, ¿verdad? Por ejemplo, hay métodos sobrecargados. Puede ser un método que sume dos enteros o un entero y un flotante y se llaman igual. Entonces ya eso es sobrecarga de métodos, cuando existe un método o un tipo de dato que se llama exactamente igual, pero con funciones diferentes. Con el término de destructores y constructores, pues es básico, se inicializan y ya, básicamente creamos el constructor con el nombre de la clase y el destructor pues también. Se debe utilizar un carácter como este de semejanza que tenemos aquí. Puede usarse un void también para el constructor. Podríamos también decir que contamos con un parámetro de entrada, cosa que en el destructor no vamos a encontrar. Más adelante vamos a analizar esto de destructores y constructores. El constructor puede asignar una copia o se puede hacer una asignación de copia. Como por ejemplo esa concatenación que viene dice ahí que una cadena va a ser igual a una cadena más otra cadena. Entonces se crea un objeto temporal de esa manera y se pasa de una función a otra. El constructor, según la conversión, nosotros podemos asignarle objetos, podemos asignarle clases, una clase de otra clase, por ejemplo, lo que sea. Eso se los voy a dejar más detenidamente para que ustedes lo analicen. Eso que ustedes ven ahí es porque se le está asignando un carácter a esa clase, entonces se recibe como parámetro dentro del constructor. Un char, asterisco, str, por ejemplo. Y el destructor básicamente es como miembro de clase también. El destructor se va a crear por defecto y va a destruir objeto. Lo que hace es de que no se hacen parámetros, ni entradas, ni salidas, solo aparece ahí y listo. Luego es importante que sepan de que existe una cierta asignación dinámica para lo que son el uso de las memorias. En cada operador new tenemos un parámetro nuevo, se crea una nueva clase. Entonces en este caso pues se puede acceder automáticamente a cualquier miembro de la clase, ¿verdad? Entonces a partir de ahí nosotros vamos a leer cualquier comando. El new lo que hace básicamente es asignar lo que se necesite dentro de paréntesis, ¿verdad? Y de ahí pues ya se puede trabajar normal. Hay muchos errores a nivel de asignación de memoria, por ejemplo cuando se devuelven valores nulos, que hay una función que es setNewHandle, es para basarse en lo que es el paso por parámetros para poder evitar errores. Se puede sobrecargar news y deletes. En este caso son funciones que se utilizan ahí con punteros, pero eso lo veremos más adelante.
Y en términos de herencia, sí, eso ya lo hemos visto un poco, ¿verdad? Que básicamente una clase puede ser derivada de otra a diferentes puntos y esta básicamente va a contener las mismas características del anterior, más lo nuevo. Eh, Podríamos decir de que también encontramos de que esta clase derivada coincide con el nombre de los miembros de la clase. Y dice que aquí existe algún tipo de conversión de clase derivada a base, donde la clase base es igual a la derivada, o no al revés, por ejemplo. Eso lo que se tiene que hacer es llenar uno con el resto de lo otro, ¿verdad? Nos habla de herencia, constructores y destructores. La clase derivada va siempre a comprobar que si pertenece a la clase base o va a ser una clase derivada, que si el constructor tiene parámetros o no, para poder saber qué problemas puede presentarse o qué se va a activar automáticamente. Y los destructores también pueden destruir cualquier objeto de la clase, mientras que así se desee, ¿verdad? La ventaja es que no hay parámetros, entonces y nada más se llama el destructor y ya. Y en C++ es importante que sepan de que sí existe la herencia múltiple, ¿verdad? Se puede heredar a la misma clase, se puede construir, se puede derivar, se puede hacer lo que ustedes gusten, con tan solo una palabra, público, privado, ¿verdad? Eso es herencia múltiple. Y con esto, vamos a pasar un poco, tal vez, a un ejemplo, para que ustedes tengan idea de cómo es que funciona la herencia en lo que es la programación orientada a objetos en C++.